explicamos en la parte general de esta prueba los aspectos básicos de toda la prueba pericial. Vamos a ver ahora lo que es concretamente el procedimiento probatorio de cómo va a ser realizada, cómo se va a instrumentar esta prueba en el proceso judicial. Vamos a empezar con el ofrecimiento. ¿Cuándo es ofrecida la prueba? En esto tiene que tener en cuenta, en principio, en qué código estamos y a su vez, dentro de cada código, en qué tipo de proceso. Vamos a ir al de Río Negro, que es el que siempre hemos desarrollado como básico. En el proceso ordinario, en el código de Río Negro, la prueba pericial puede ser ofrecida hasta 5 días antes de celebrada la audiencia preliminar. O sea que ese es el tiempo que tienen las partes para ofrecer la prueba pericial. En el sumarísimo saben que es con la demanda o con la contestación de la demanda. Después vamos a ver también que en los procesos ejecutivos puede haber este tipo de prueba. En ese momento va a ser, en ese tipo de procesos, el momento va a ser la oportunidad para oponer defensas o oponer excepciones y la contestación de esas defensas o excepciones. Ahora bien, eso es en cada tipo de proceso, pero las reglas genéricas de ofrecimiento son comunes para todos. ¿Y a qué me refiero con estas reglas genéricas? Que al momento de ofrecer la prueba, la parte tiene que indicar la especialidad que ha de tener ese perito. O sea, si va a ser un perito médico, un perito contador, un perito arquitecto, un ingeniero. O sea, la especialización, los conocimientos técnicos especiales que tendrá que tener. Y al momento de ofrecerlo, además de ese requisito genérico, otro requisito genérico, debe elaborarse un detalle de los puntos sobre los cuales tendrá que expedirse el perito. Una especie de interrogatorio sobre los temas que tendrá que contestar el perito. No es técnicamente un interrogatorio, no son preguntas, sino son los presupuestos que se le van a dar al perito para que pueda elaborar su dictamen. Ese listado es lo que se denomina como los puntos de pericia. Ustedes en la ley procesal van a describir esos temas concretos que el perito tendrá que expedirse sobre como puntos de pericia. Entonces, los requisitos generales tengan que tener en cuenta la especialización y estos puntos de pericia. Eso tiene que ser cumplido con el ofrecimiento de la prueba. Ofrecimiento de la prueba que dependerá del tipo de proceso que vayan a estudiar y del código procesal que estén aplicando. Siguiendo con el código de Río Negro, llegamos entonces a la audiencia preliminar con la prueba pericial ya ofrecida, como habían ofrecido el resto de la prueba, con aquellos elementos. ¿Y qué va a pasar concretamente en la audiencia preliminar con la prueba pericial? En ese momento, después ya de fijados los hechos que van a ser materia de prueba, obviamente mantenida la apertura de prueba, el juez va a dar traslado a la parte contraria de la prueba pericial que ha sido ofrecido sobre la especialización que se pide y de esos puntos de pericia concretos. Y la parte contraria a la que ofreció esa prueba concreta tiene un abanico de posibilidades para realizar en la audiencia. De la más genérica, ¿qué es lo que podría ser la parte contraria? Impugnar la procedencia de la prueba. O sea, decir, mire, la prueba no es una prueba necesaria porque no está destinada a hechos controvertidos ni conducentes. Entonces, impugno que esta prueba sea admitida en este proceso. O sea, una impugnación genérica de la prueba. O podrá, si no desea impugnarla de esa forma, decir que no tiene interés en participar en la prueba y que por lo tanto se va a abstener de esa participación. O sea que
hagan la prueba igual, no la voy a impugnar, pero considero que es innecesaria y por lo tanto que la prueba se realice a impulso de la parte contraria. Yo no voy a tener interés en participar en la prueba y me voy a abstener. ¿En qué puede tener? Obviamente que esa impugnación y esa manifestación se va a establecer en la audiencia preliminar. De las dos, una sola va a motivar una resolución o un pronunciamiento judicial en la misma audiencia, que es con respecto a la impugnación, porque si están impugnando la procedencia de la prueba, se tendrá que escuchar al que ofreció la prueba y el juez en la audiencia tiene que resolver. La otra, la manifestación que no tiene interés, no necesita ninguna sustanciación y no necesita ningún pronunciamiento judicial en la audiencia. Directamente le van a tener por efectuado ese desinterés. Pero diferencia entonces entre impugnar y manifestar interés. Y otra consecuencia, ¿para qué puede tener interés esto de impugnar o la otro supuesto, manifestar no tener interés? En las eventuales costas que pueda originar la realización de la prueba. ¿Por qué? Porque si la parte manifestó que impugnaba la procedencia de la prueba, se sustanció, la parte insistió que la quería ofrecer y el juez resolvió que, bueno, era admisible, ya rechazaba la impugnación, puede suceder que al momento de la sentencia la pericia no sea un elemento que sirvió para la solución de ese proceso. Por lo tanto, si no sirvió para la solución del proceso, o sea, el juez ni siquiera la consideró, por lo tanto, quedó comprobado con la sentencia que la prueba era innecesaria. Por lo tanto, las costas de esa prueba correrán exclusivamente en este supuesto a cargo del que la ofreció. Y acá sí no podrá aplicársele el 50% a la parte que ganó el pleito y que había hecho esta impugnación. La otra situación, cuando manifestó desinterés y que por lo tanto no va a participar, esta dijimos que no va a merecer ninguna sustanciación, no va a merecer ningún pronunciamiento judicial, pero también eventualmente va a tener efecto con respecto a las costas. Y también algo parecido a lo anterior es que las costas, en este caso, el momento de la sentencia de la prueba, serán a cargo de la que ofreció si en la sentencia no se hiciere mérito de la pericia y la parte contraria a la que la ofreció obtuvo un pronunciamiento favorable que hizo mérito en la prueba pericial. O sea que acá ya hay una situación diferente a la anterior. La parte manifestó que tenía desinterés. En principio, si no se hace mérito de la prueba y la parte que había manifestado ese interés se benefició con esa prueba porque el juez hizo mérito para favorecer a la parte que había hecho la oposición, tampoco esa parte tendrá la carga de solventar los gastos de la pericia. Bueno, eso es algo que va a suceder en la audiencia preliminar, esas manifestaciones, y que van a tener o posibles consecuencias en la sentencia. Yo dije que se abrió un abanico de posibilidades. ¿Qué otra posibilidad tendrá la parte? De proponer otros puntos de pericia. La parte contraria al que ofreció puede proponer puntos de pericia, agregar, decir, bueno, yo adhiero a la prueba, pero voy a proponer también puntos de pericia. Además de proponer, puede suceder que cuestione, observe los puntos de pericia concretos que ofreció la contraparte. ¿Por qué? Porque son puntos de pericia que hacen por ahí a hechos que no son conducentes o a hechos que no son controvertidos.
Todo esto también sucede en la audiencia preliminar y todo eso se discute en la audiencia preliminar. Las propuestas de nuevos puntos de pericia, la ampliación de puntos de pericia, la impugnación concreta o la observación concreta de los puntos de pericia. Todo eso se va a discutir en la audiencia preliminar, escuchando a ambas partes. La audiencia preliminar con respecto a esta prueba va a quedar concluida cuando se depuran todos los puntos de pericia, tengo la especialidad del perito y el juez designa el perito, la persona concreta que va a tener que asumir ese rol. Por eso ustedes van a encontrar en el libro explicado que en principio el perito es designado por el juez, es designado por el juez en forma oficiosa en la audiencia. Eso no quita, y también la ley procesal lo permite, que las partes puedan ponerse de acuerdo en la designación de una determinada persona para la realización de la prueba. Es lo que se llama la designación por acuerdo de partes, que también es posible. Una vez que yo tengo designado al perito, hay que notificarla a esta persona de que fue designado. Esa notificación hay que hacérsela por cédula al domicilio real del perito y se le da un plazo para la aceptación del cargo. Que ustedes recuerden, yo les había explicado que no es una carga pública. El perito puede rehusarse a la aceptación, puede no aceptarlo. Cuando también yo les decía que el perito tenía que ser una persona ajena a las partes. Por lo tanto, la ley procesal prevé la posibilidad que las partes recusen al perito. ¿Y por qué motivos lo podrán recusar? La ley procesal habla de que el perito puede ser recusado por los mismos motivos previstos para que sea recusado un juez. Y le agrega una causal más, propia de la prueba pericial: la falta de título habilitante o la incompetencia en la materia. Que esa persona no tenga el título habilitante para el cual fue designado o que no tenga competencia, que sea incompetente en esa materia, que no tenga esos conocimientos. Porque recuerden que podría haber sido la designación de un idóneo. Entonces yo puedo decirle que esta persona no tiene conocimientos en la materia. Esa recusación tiene que ser resuelta previo escuchar al perito. El perito puede admitirla, con lo cual quedará excluido y se asignará uno nuevo, o puede oponerse, y eso motiva una resolución del juez. Resolución que en ese caso no admite recurso, es la decisión irrecurrible por parte del juez, ningún tipo de recurso, y obliga a la designación de un nuevo perito. ¿Cómo va a realizar la prueba pericial el perito? Una vez que fue designado, que aceptó el cargo, tiene un plazo para realizar esa prueba. La ley procesal habla que si no se le establece un plazo específico será de 15 días. La prueba pericial se hace en forma personal por el perito. Es una actuación personal e indelegable. No le puede transmitir la tarea de realizar la prueba a otro. Eso no quita que si intervienen varias personas, si es un cuerpo colegiado, también tengan que ser todos ellos los que realicen la pericia. Pero es una tarea propia. La prueba pericial se realiza generalmente fuera del ámbito jurisdiccional, fuera del juzgado. Si es una obra, tendrá que ir el perito a la obra. Si es una lesión, tendrá que ser citado la persona al consultorio del perito. Pero todo lo que el perito vaya a realizar tiene que comunicarlo al proceso. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que tiene para garantizar el derecho de defensa de las partes. Tiene que comunicar cuándo va a realizar la pericia, cuándo citará a la persona que va a ser objeto de la pericia, cuándo concurrirá al lugar a revisar la obra o el vehículo. ¿Por qué? Porque las partes pueden participar, tienen el derecho de participar en toda la tarea que vaya a hacer el perito. Y esto, el hecho que omita al perito
informar toda la tarea que va desarrollando, cómo y dónde la va a hacer, puede ser motivo para que se plantee la nulidad de la prueba pericial por afectar el derecho de las partes. ¿Cómo traslada el perito todo ese bagaje de conocimientos, de estudios que hace? A través de lo que se llama el dictamen pericial, que ese sí lo tiene que ser presentado en el proceso donde tramita, en el juzgado donde tramita, dentro de ese plazo de 15 días. Si no haces esa pericia dentro de ese plazo, el perito puede ser intimado y si no cumple con la intimación, puede ser removido de el cargo y la parte tendrá la obligación de, la carga, mejor dicho, de pedir que se designe otro perito. Ese dictamen tiene que ser presentado en el proceso judicial, ese dictamen tiene que ser puesto en conocimiento de las partes, se pone a conocimiento de lo que se llama el traslado de la prueba pericial, un traslado que se hace en el caso de la provincia de Río Negro por Ministerio de la Ley. Una vez que se agrega, se dicta una providencia que da traslado a las partes del dictamen pericial y a partir de ese momento las partes tienen un plazo de 5 días. ¿Para qué? Pueden obviamente no hacer nada, pueden no hacer ninguna observación, nada con respecto al dictamen, pero tienen la posibilidad de impugnar el dictamen porque consideran que es insuficiente, que no transmite conocimientos especiales, que no fue realizado de acuerdo a las reglas correctas. Puede observar la eficacia de ese dictamen o puede cuestionar dentro de ese plazo que el perito no hizo aquellos actos de notificación a las partes para ser convocadas en la realización y por lo tanto plantear la nulidad del dictamen. Vean acá la diferencia. Una cosa es cuestionar la eficacia del dictamen, la eficacia técnica del dictamen, y otra es la validez del dictamen por haber incurrido en alguna omisión. Esta segunda, el cuestionamiento de la validez procesal del dictamen, se tiene que hacer sí o sí dentro del plazo que tienen las partes para observar la pericia. ¿Por qué? Porque si no plantean la nulidad dentro de ese plazo de 5 días, consienten los vicios de tramitación de la pericia. Es como la nulidad de cualquier acto procesal. Las otras observaciones que yo puedo hacer, la impugnación, el cuestionamiento de la eficacia técnica del dictamen, no pierdo ninguna posibilidad de hacerla si no lo hago dentro de esos 5 días. ¿Por qué? Porque después, a la finalización de la etapa de prueba, las partes tienen una actividad procesal que se llama alegatos. En los alegatos las partes se pronuncian sobre la eficacia de la prueba con respecto a la posición que ellos están en el proceso. En los alegatos yo puedo introducir y puedo analizar la eficacia técnica del dictamen pericial. Nada me impide hacerlo en los alegatos. Por lo tanto, lo que es la eficacia técnica lo puedo hacer cuando me dieron traslado o lo puedo hacer en los alegatos. La eficacia procesal como acto pericial, como validez de acto procesal, solamente lo puedo hacer cuando me dieron traslado. Pero además de este cuestionamiento a la eficacia o a la eficiencia del peritaje o a la valoración como acto procesal, a la validez como acto procesal, mejor dicho, las partes también pueden hacer otras cosas dentro del plazo de 5 días de notificada de la puesta a disposición del dictamen. Pueden pedirle aplicaciones al perito, pueden pedirle ampliaciones, pueden pedir aclaración sobre las respuestas, pueden pedirle que desarrolle algún punto omitido en la prueba pericial, o sea, todo lo que hace a la integración de la prueba.
Todo eso sí tienen que hacerlo dentro del plazo de 5 días, porque no lo podrán hacer después más adelante porque también precluye la posibilidad. Yo no puedo pedir después que se amplíe el dictamen pericial, no puedo pedir al final del juicio que se omitió el perito pronunciarse sobre algo, entonces que se pronuncie, o que no fue claro en unos temas. Todo eso yo lo puedo hacer dentro de esos 5 días también. Ese pedido de explicaciones, ampliaciones, aclaraciones, omisiones que las partes pueden hacer dentro de los 5 días que tuvieron conocimiento de la pericia, motiva que el perito tenga que volver a pronunciarse. Acá puede ser que se establezca que se lo haga por escrito, o en el caso, por ejemplo, de la provincia de Río Negro, que si aún no se celebró la audiencia preliminar, el perito sea convocado a la audiencia preliminar para que brinde esas explicaciones, esas ampliaciones, esas omisiones de su prueba. Pero el perito tiene también la carga de hacerlo, mejor dicho, el deber de hacer y dar respuesta a esas explicaciones, porque puede ser que si no lo haga, pierda proporcionalmente sus honorarios. Otro aspecto que figura, que puede aparecer en la prueba pericial, está vinculada a que las partes tienen la posibilidad de designar un asistente técnico, que en el Código Procesal figura o aparece con el nombre de consultor técnico. Pero vamos a verlo en el próximo video para terminar de explicar el tema de consultor técnico y los siguientes aspectos del procedimiento probatorio.